Nadie quería ese pedazo de tierra, ni siquiera sus propios hermanos. Se lo dieron como si fuera una burla, como si no valiera nada. Pero lo que nadie sabía es que debajo de ese monte olvidado había algo que iba a cambiarlo todo. Y cuando ella lo encontró, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Si alguna vez sentiste que tu propia familia te dio lo peor, y aún así decidiste no rendirte, suscríbete ahora a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana, porque esta historia no es sobre suerte, es sobre lo que pasa cuando la paciencia revela lo que otros despreciaron. Rosaura Montiel Salgado se acordó. Se acordó de esa frase el día en que firmó los papeles en la notaría del licenciado Rogelio Arbizu y recibió su parte de la herencia que el abuelo Fortino había juntado palmo a palmo durante 40 años de trabajo en la cañada de Oaxaca. 16 hectáreas de monte cerrado, en el fondo más alejado del rancho Las Ánimas Viejas, tierra pedregosa y abandonada desde hacía más de 20 años. Desde que una plaga arrasó 2 cosechas seguidas y el viejo cerró ese extremo del rancho con un candado oxidado y no volvió a pisarlo. Se acordó de la frase cuando escuchó la voz de su hermano mayor decir, con una sonrisa que no se tomó la molestia de disimular, «Buena suerte con el monte, hermana». Y se acordó una vez más cuando salió a la calle y el sol de mediodía le cayó en la cara y tuvo que cerrar los ojos un momento antes de poder caminar hacia el camión que la llevaría de regreso a la cañada. No lloró, eso que quede dicho desde el principio antes de cualquier otra cosa. Rosaura Montiel Salgado tenía 53 años. Había enterrado a su madre cuando apenas tenía 19 y todavía no sabía bien cómo se carga una pérdida de ese tamaño. Había criado a sus 2 hijos prácticamente sola después de que su marido se fue al norte buscando trabajo, y los años fueron pasando y las cartas se fueron espaciando hasta que dejaron de llegar. Había cuidado a su abuelo durante los últimos 8 años de su vida, los años más pesados, los del cuerpo que falla despacio y de la mente que se va adelgazando como el agua de un arroyo en temporada seca, hasta que queda nomás un hilito que tampoco dura. 8 años de medicinas y de caldos y de noches sin dormir y de manos que sostienen lo que ya no puede sostenerse solo. No era mujer de lágrimas fáciles ni de quejas pronunciadas en voz alta para que alguien las escuchara. Era mujer de manos callosas y de silencio largo, de esos silencios que no son vacío, sino acumulación, y sabía muy bien que el llanto verdadero, el que duele diferente, llegaba después, y llegaba solo, y llegaba en la oscuridad, sin testigos que lo malinterpretaran o que creyeran que lo podían remediar con palabras. Lo que sintió esa tarde mientras caminaba por la banqueta de la ciudad de Oaxaca hacia la parada del camión era algo más parecido a una piedra que a un dolor. No el dolor que escuece y que con el tiempo se alivia, sino algo más denso, algo que se instala en el centro del pecho como si siempre hubiera estado ahí, y uno apenas acabara de darse cuenta. Algo que no desaparece con los meses, sino que se vuelve parte del peso habitual del cuerpo, como un hueso de más que nadie ve desde afuera, pero que uno siente cada vez que respira hondo o se agacha a recoger algo del suelo. Esa piedra tenía el nombre de su hermano mayor. Se llamaba Leandro. El abuelo Fortino Montiel había muerto en febrero, un martes de viento frío que bajaba de la sierra en ráfagas cortas y sacudía los laureles del patio de la casa principal con un ruido que se parecía demasiado a algo que no se quería nombrar. Murió en su cama, con Rosaura sentada en la silla que había sido su silla durante 8 años, a su lado izquierdo, y con el crucifijo de madera oscura que colgaba sobre la cabecera como había colgado desde que ella podía recordar, mirando desde arriba con esa expresión que tienen los Cristos viejos, tallados por manos que ya no existen. Murió como había vivido, callado, sin pedir permiso, sin hacer escándalo, sin avisarle a nadie de manera especial que ya era hora.
Tenía 81 años y un cuerpo que se había ido doblando lentamente en los 3 años anteriores, como doblan los árboles cuando la tormenta no es de una noche, sino de una temporada entera, cediendo sin romperse, inclinándose cada vez más hasta que un día sencillamente ya no se vuelven a levantar, y uno entiende que eso también es una forma de dignidad. Rosaura le había lavado la ropa durante 8 años, le había administrado las pastillas en el orden exacto que el médico indicaba, con el vaso de agua y la explicación que el abuelo necesitaba escuchar cada vez como si fuera la primera, porque la memoria se le había ido vaciando de las cosas recientes, aunque las viejas se mantuvieran intactas. Le había hecho el caldo de pollo con epazote los viernes, porque era lo único que le entraba bien en el estómago en los últimos meses sin que lo revolviera. Le había leído el periódico en voz alta cada mañana, las noticias que el abuelo ya no podía seguir del todo, pero que le gustaba escuchar porque la voz de Rosaura era conocida y lo que conocemos nos ancla cuando el mundo empieza a flotar. Le había cortado las uñas con cuidado de no lastimarlo, porque la piel se le había vuelto fina como papel de China. Le había dado la mano en las noches malas, las noches en que la confusión lo despertaba asustado sin saber en qué año vivía, ni quién era la mujer sentada junto a su cama. Y Rosaura le decía: «Soy yo, abuelo, soy Rosaura, estoy aquí». Y él tardaba un momento, pero después apretaba la mano y se volvía a quedar dormido. Leandro llegó al velorio desde Guadalajara en su coche nuevo, de traje oscuro y con las manos limpias de cualquier cosa que no fuera sus propios negocios. Llegó con esa manera suya de entrar a los lugares como si llegara tarde a algo que ya debería haber terminado. Saludó, abrazó, recibió los pésames que también eran para él, aunque hubiera pasado 2 años sin ver al abuelo, y se instaló en la sala como se instalan los hombres que están acostumbrados a ocupar el espacio central de cualquier cuarto en que se encuentren. Mateo llegó del pueblo de al lado con su silencio de siempre y su manera de estar presente sin ocupar lugar, como si hubiera aprendido desde pequeño que su papel en cualquier reunión familiar era el de no estorbar. Ninguno de los dos había venido a ver al abuelo en los 2 años anteriores a su muerte. Leandro, porque tenía negocios que no podían esperar, decía. Mateo, porque el trabajo en el campo no le daba, decía, aunque la distancia entre su pueblo y el rancho Las Ánimas Viejas era de menos de 2 horas por carretera. Rosaura no les reclamó nada en el velorio, ni en el entierro, ni en los días que siguieron. No era su costumbre reclamar lo que no podía cambiar, y además hacía mucho tiempo que sabía, con la claridad fría de quien ha tenido años para pensarlo, que Leandro hacía siempre lo que le convenía, y que Mateo dejaba que Leandro decidiera y después miraba hacia otro lado. Lo que no supo, sino hasta 3 semanas después del entierro, fue lo que don Hilario Quintana le dijo una tarde en que vino a buscarla al rancho. En el velorio, Leandro había tomado el mando de las cosas con esa naturalidad suya de quien asume que el mando le corresponde por derecho de nacimiento. Organizó el orden de las guardias, habló con el padre Lucio sobre la misa, recibió a los visitantes con la actitud del hijo mayor que carga el peso de la familia, que es también la actitud del hombre que ya sabe que al día siguiente va a ir a la notaría. Rosaura lo observó durante las horas del velorio sin decirle nada, porque no había nada que decir todavía, porque las sospechas sin prueba no sirven más que para hacer daño antes de tiempo. Había aprendido eso también de los años largos, que hay momentos que piden esperar, aunque esperarlos cueste, y que actuar antes de tener certeza es un lujo que la gente que no tiene margen de error no puede permitirse. Se quedó en su silla junto al ataúd y dejó que Leandro organizara lo que Leandro quisiera organizar. Ya habría momento para lo demás. Don Hilario Quintana tenía 70 años y había sido el vecino más cercano del rancho Las Ánimas Viejas durante 4 décadas completas. Conocía a Fortino Montiel desde antes de que ninguno de sus nietos viniera al mundo, desde los tiempos en que ambos eran hombres jóvenes que estaban construyendo algo en la cañada con lo poco que tenían.
Era un hombre de pocas palabras y muchas observaciones, de los que escuchan más de lo que hablan, y que cuando finalmente abren la boca, dicen exactamente lo necesario, sin adorno y sin rodeo, como si hubieran estado afilando la frase durante días antes de pronunciarla. Había ido al velorio del abuelo Fortino, había tomado su café parado junto al ataúd, había mirado durante un buen rato la cara del viejo con la expresión de quien se está despidiendo de algo que duró más de lo que uno esperaba y que aún así termina demasiado pronto. Cuando todos se fueron, se quedó un momento más con Rosaura y le dijo solamente: «Esté al pendiente de lo que haga su hermano mayor, señora Rosaura. Su abuelo no era tonto y usted tampoco. No se deje convencer de que lo que le toque no vale, aunque todo el mundo le diga que sí». En ese momento Rosaura no entendió del todo el peso de esas palabras. Las guardó donde se guardan las advertencias que todavía no tienen forma concreta, en el lugar donde esperan hasta que la realidad les da el contorno que necesitan para ser útiles. El rancho Las Ánimas Viejas era lo que quedaba de lo que había sido, en su mejor momento, poco más de 100 hectáreas de tierra productiva en la cañada de Oaxaca. El abuelo Fortino lo había ido adquiriendo a pedazos a lo largo de 40 años, parcela por parcela, con el dinero de las cosechas de maíz y de chile negro, y de lo que le dejaban los árboles frutales que sembró en el primer terreno que compró a los 30 años, cuando llegó a la cañada sin más que un costal con la ropa que traía puesta, una mula que le prestó un cuñado y la decisión de no volver a trabajar la tierra de otro para el resto de su vida. Para cuando sus hijos eran jóvenes y sus nietos empezaban a nacer, el rancho ya tenía ganado, ya tenía jornaleros, ya tenía una casa grande de adobe rojo con corredores de ladrillo y una pila de agua en el centro del patio que no se secaba ni en los agostos más duros, cuando el arroyo del fondo quedaba con apenas un hilo y los cerros se ponían amarillos como si se hubieran cansado de ser verdes. Luego vinieron los años difíciles, que siempre llegan aunque uno no los invite. La reforma agraria se llevó una parte de las tierras que habían quedado sin escritura formal, porque en los tiempos en que las compró no se usaban tanto los papeles. Los años de temporal malo arrasaron una cosecha de maíz y dejaron una deuda que tardó 3 años en pagarse. Y luego vino la plaga de los 90, que entró al rancho por el extremo más alejado, por el fondo de las 16 hectáreas de monte, y se instaló en los cultivos con una persistencia que no había remedio conocido que la detuviera. 2 cosechas seguidas perdidas sin que hubiera manera de recuperarse entre una y otra. El abuelo cerró ese terreno, echó el candado en la portezuela de madera, que era la única entrada al camino del fondo, y dijo que ya habría tiempo de volver a él cuando la tierra se recuperara sola, que la tierra siempre se recupera si uno le da tiempo suficiente y no la fuerza cuando todavía no está lista. El tiempo pasó. Primero no hubo dinero para la inversión que habría necesitado. Luego, la edad no le alcanzaba para emprender algo de ese tamaño. Y finalmente, la enfermedad fue quitándole la claridad necesaria para tomar decisiones grandes, y el fondo quedó encerrado, cerrado con su candado oxidado, 21 años dormido bajo el monte que fue creciendo sin que nadie lo frenara. Pero Rosaura sabía cosas de ese fondo que sus hermanos no sabían. Lo sabía porque era la que había caminado esas tierras de niña junto al abuelo, antes de la plaga, en los años en que todavía eran tierra viva, y el abuelo la llevaba consigo los domingos, cuando recorría el rancho de punta a punta. Sabía dónde crecían los sabinos más viejos, los de tronco tan grueso que entre 2 personas no alcanzaban a abrazarlo, y que el abuelo no dejaba tocar porque decía que los árboles de ese tamaño ya no le pertenecen a nadie, que son del tiempo. Sabía dónde la tierra cambiaba de color y de textura, volviéndose más oscura y más compacta, aunque no hubiera llovido en días, con una humedad que venía de abajo, de algún lugar que no se veía, pero que se sentía cuando uno hincaba la rodilla y apoyaba la palma del suelo. Sabía dónde el abuelo solía detenerse y mirar hacia la tierra sin decir nada,
con esa expresión suya de cuando pensaba algo que todavía no estaba listo para compartir con nadie, porque todavía no estaba seguro de qué hacer con ello. Y sabía lo que le había dicho una sola vez, una tarde de domingo, cuando ella tendría unos 12 años y caminaban juntos por el extremo más lejano del fondo, en el punto donde los helechos crecían en manchones oscuros y densos e inesperados, más altos que los de cualquier otro rincón del rancho, en una tierra que por todo lo demás no debería tener tanta humedad. Donde crece ese helecho así, Rosaura, la tierra guarda algo debajo. Yo lo sé, pero no tuve tiempo de averiguar bien qué es, y ahora ya no tengo el dinero que necesitaría para comprobarlo. Pero tú sí vas a tener tiempo, si algún día esto llega a ser tuyo. No lo abandones sin buscar primero. Ella lo había guardado en el lugar donde se guardan las cosas que no se entienden del todo en el momento en que se dicen, adentro, sin etiqueta, sin fecha, en ese depósito interior donde las palabras que importan esperan sin apuro hasta que la vida les da el contexto que necesitan para volverse útiles. En la notaría del licenciado Arvizu, mientras escuchaba a Leandro explicar con voz segura y los modales aprendidos de la gente de ciudad cómo habían sido determinados los valores de cada porción del rancho, mientras veía el mapa con las líneas a lápiz que ahora tenían tinta notarial y firma y sello oficial, mientras Mateo firmaba los folios que le indicaban sin leerlos y desviaba la mirada cada vez que Rosaura intentaba encontrar la suya. Esa frase del abuelo regresó con una claridad que no había esperado sentir en ese momento y en ese lugar. Donde crece ese helecho así, la tierra guarda algo. Rosaura firmó su parte del convenio, recogió la copia que le correspondía. Salió al sol de mediodía. Leandro la siguió hasta la puerta con esa sonrisa que no era de hermano mayor, sino de hombre que acaba de obtener lo que fue a buscar. Buena suerte con el monte, hermana. El hijo menor no dijo nada. Miró el piso de la banqueta. Ella caminó hacia la calle sin contestar. Los primeros meses en el rancho del fondo fueron exactamente lo que la sonrisa de Leandro había predicho. Soledad, estructura podrida, cerros de maleza que en 21 años habían vuelto a tomarse palmo a palmo todo lo que el abuelo había desmontado con tanto trabajo y con tanto tiempo. La casita de herramientas del extremo norte había perdido el techo completamente y 2 de sus 4 paredes, y lo que quedaba en pie lo sostenían apenas los hábitos de la piedra de estar junta. La cerca de piedra gris que delimitaba el terreno había cedido en 4 puntos distintos, abierta como boca de animal viejo. El camino de entrada estaba borrado bajo una hierba alta y espesa, que llegaba al pecho y que en algunos tramos se mezclaba con la maleza de los bordes de manera que ya no había diferencia entre el camino y el monte. Las únicas señales concretas de que alguna vez hubo trabajo humano en ese lugar eran los restos de un bordo de piedra, a medio caer, que el monte estaba terminando de devorar, y los tocones viejos de los árboles que habían sido derribados hacía tantos años que ya los cubría una capa verde de musgo y hierba nueva. Rosaura llegó en marzo con sus 2 hijos, que vinieron los primeros 3 fines de semana y le ayudaron con el desmonte inicial, los más pesados, los de la maleza más alta y más enredada. Vinieron porque ella les pidió ayuda, y ellos no eran hijos de no ayudar, pero Rosaura sabía, sin necesidad de decírselo a sí misma en palabras, que eso no iba a durar. Tenían sus propias vidas en la ciudad, sus propios trabajos y sus propios hijos, y la distancia y el tiempo haría lo que siempre hace: redistribuir las lealtades hacia lo inmediato y lo cercano. No les recriminó nada cuando los fines de semana empezaron a espaciarse. Había aprendido desde muy joven que hay batallas que uno pelea solo, no porque nadie quiera ayudar, sino porque la naturaleza de la batalla así lo requiere, y que reconocer eso a tiempo ahorra mucho sufrimiento inútil. Se quedó con un machete de mango de madera que había comprado en la ferretería del pueblo, con guantes de trabajo de cuero grueso, con una cubeta, con una lámpara de gasolina para las noches largas
y con la memoria de 12 años que le decía por dónde empezar y cómo ir avanzando sin perderse en la enormidad de lo que faltaba. No tenía dinero para contratar peones de manera sostenida. No tenía maquinaria. Tenía tiempo, que era lo que su hermano Leandro no esperaba que tuviera, y tenía manos que ya sabían trabajar, y tenía algo que ninguno de sus hermanos había acumulado en 4 décadas. Había caminado ese suelo con el hombre que lo conocía mejor que nadie en el mundo. Empezó por el camino de entrada, que tardó 4 días en despejar por completo. Luego la cerca de piedra, que fue levantando sección por sección, piedra por piedra, acomodando cada una donde el tiempo y el peso la pedían. Luego los alrededores de la casita de herramientas, que fue limpiando y apuntalando con maderas que encontró entre los escombros y con lámina nueva que compró en el pueblo con parte de lo poco que tenía guardado. Trabajaba desde que el cielo aclaraba hasta que el calor del mediodía le obligaba a parar. Descansaba 2 horas a la sombra de un sabino viejo que había sobrevivido al abandono con ese estoicismo de los árboles grandes que han visto suficientes temporadas para no asustarse de ninguna, y volvía al machete hasta que la luz del día ya no alcanzaba para ver con seguridad. Dormía en un catre instalado dentro de los muros de la casita, bajo la lámina nueva, con el sonido del monte alrededor y las estrellas que se colaban por una grieta de la pared que todavía no había tenido tiempo de tapar. Doña Remedios Chávez, que vivía en el pueblo más cercano al rancho y que había sido amiga cercana de la abuela Montiel antes de que ella muriera, pasó a verla una tarde de abril con un itacate de tamales de rajas y una expresión de quien lleva varios días con una pregunta adentro y ya no sabe dónde más meterla. Se sentaron en unas piedras planas que Rosaura había acomodado como lugar de descanso cerca de la portezuela. El sol bajaba detrás de la sierra y pintaba el cielo de ese naranja oscuro y cargado de la cañada que parece siempre a punto de incendiarse. Dicen en el pueblo que lo que le tocó no sirve para nada, dijo doña Remedios, con la honestidad directa de las mujeres mayores que ya cumplieron suficientes años para saber que los rodeos gastan tiempo que ya no sobra, que la dejaron con el peor pedazo a propósito, que su hermano Leandro ya tenía todo arreglado con el notario antes de que muriera don Fortino. Ya sé lo que dicen, respondió Rosaura sin inflexión, como quien confirma algo que no le sorprende. ¿Y usted qué dice?, preguntó doña Remedios. Rosaura miró el monte que todavía faltaba despejar, la masa verde oscura que el sol de la tarde encendía por los bordes. Dijo, que todavía no sé lo que hay aquí adentro, pero pienso averiguarlo. Doña Remedios asintió con esa manera suya de asentir, que no era acuerdo, sino reconocimiento, la manera en que uno asiente cuando ve en alguien algo que esperaba encontrar. No preguntó más. Cuando se fue, dejó los tamales sobre una piedra plana y prometió volver. Rosaura los comió sola, mirando el filo del monte donde el sol ya se había metido, y pensó en el abuelo y en los helechos del fondo y en lo que la tierra guarda para quien tiene paciencia de buscarlos sin apuro. Anselmo Paredes apareció un jueves de abril, caminando por el camino viejo que bordeaba el cauce seco del arroyo, con un morral colgado al hombro y la naturalidad de quien va a un lugar donde sabe que puede llegar sin haber pedido permiso. Era vecino del terreno colindante al norte, hombre de campo de 58 años, viudo desde hacía una década, que había conocido al abuelo Fortino en los tiempos de la expansión del rancho y que le había ayudado con trabajos menores, en más de una ocasión, sin que ninguno de los dos llevara cuenta de cuándo había que corresponder. Llegó hasta donde Rosaura estaba trabajando y se paró a unos metros. «¿Le ayudo en algo?», preguntó, sin preludio ni explicación de por qué había venido. Rosaura lo miró un momento. Luego señaló la maleza que quedaba al costado norte. «Por ahí empiezo mañana», dijo. Anselmo colgó el morral en lo que quedaba de un poste de la cerca vieja. Sacó su propio machete del morral y se puso a trabajar sin más palabras. Así empezó.
Anselmo volvió varios jueves, luego algunos sábados, luego con más regularidad, sin que nadie se lo pidiera expresamente y sin que hubiera entre ellos ningún acuerdo verbal que obligara a nada. Había entre los dos una forma de trato antiguo, de los que no necesitan negociarse porque se entienden solos desde el principio, basados en el trabajo compartido y en el silencio que lo acompaña cuando la gente ya no necesita decirse todo para comprenderse. Una tarde de mayo, mientras levantaban juntos una sección de la cerca del costado este que había cedido en 2 puntos, Anselmo preguntó sin apartar los ojos de las piedras que estaba acomodando: «¿Qué espera encontrar en el fondo, señora Rosaura?». No lo preguntó con curiosidad de chisme, sino con la seriedad de quien está poniendo su trabajo en algo y tiene derecho a saber hacia dónde va ese trabajo. Rosaura consideró la pregunta un momento. Luego dijo: «No sé exactamente qué, pero mi abuelo me dijo de niña que este terreno guardaba algo que él no tuvo tiempo de averiguar. Confío en que tenía razón porque mi abuelo no era hombre de decir cosas sin fundamento». Anselmo asintió, acomodó 3 piedras más en la hilera y no preguntó más. Eso también era una forma de confianza, la de quien acepta trabajar hacia algo que todavía no tiene forma porque confía en quien lo dirige, no porque sepa a dónde lleva, sino porque conoce el carácter de la persona que camina adelante. En mayo llegó Leandro. No vino solo, vino con el licenciado Arbizu y con un tercer hombre que Rosaura no conocía, que traía una libreta de campo y un aparato para medir distancias que ella no supo nombrar. Llegaron por el camino que dividía el terreno de Leandro del suyo y se detuvieron frente a la cerca de piedra que Rosaura había terminado de levantar apenas la semana anterior. Leandro bajó de la camioneta con las manos en los bolsillos del pantalón y la misma sonrisa de siempre, aunque esta vez la sonrisa tenía algo diferente debajo, algo que Rosaura identificó de inmediato porque lo conocía desde niños. La incomodidad de quien esperaba encontrar ruina y encontró orden, y no sabe todavía qué cara poner ante eso. «No más vine a ver cómo vas, hermana», dijo Leandro. «Bien», respondió ella. No agregó nada. El hombre de la libreta empezó a medir el lindero norte con su aparato. Arbizu anotaba en su propio cuaderno con pluma y con la cara de quien está haciendo algo perfectamente rutinario. Leandro caminaba despacio a lo largo de la cerca y miraba el monte que Rosaura había ido desmontando, y en su mirada había algo que ya no era la sonrisa de la notaría, sino otra cosa, algo más concentrado. «Están muy pegados al límite esos árboles que quitaste», dijo, señalando hacia el norte. «Son de mi lado», dijo Rosaura. «Habría que verificar con precisión», dijo Leandro. «Verifique», respondió ella, con exactamente la misma voz con que hubiera dicho cualquier otra cosa. Hubo un silencio. El hombre de la libreta dejó de medir. Arbizu carraspeó una sola vez y no dijo nada. Leandro metió más profundo las manos en los bolsillos, que era su gesto de cuando estaba pensando cómo replantear algo que no le estaba saliendo como esperaba. «Mira, Rosaura», comenzó, con el tono de quien va a explicar algo perfectamente razonable que el interlocutor simplemente no ha considerado bien. «Si esto se te está poniendo difícil, si necesitas dinero para algo urgente, yo te puedo dar un precio justo por tu parte. Puedo hablar con Mateo también. Esto no es terreno para una sola persona, menos para una mujer sola. El monte no da y la tierra está muy gastada». Rosaura lo miró un momento largo. Luego dijo: «No, ¿no qué? No vendo. Y no necesito que me expliques lo que es o no es mi tierra». Leandro abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Rosaura, pues nomás te estoy diciendo que...». «No», repitió ella, con exactamente la misma calma de la primera vez. Se dio la vuelta y siguió trabajando. Los 3 hombres se quedaron parados un momento. Luego se fueron por donde habían venido. Rosaura no los vio partir. Escuchó el motor de la camioneta alejarse por el camino de tierra, hasta que el sonido desapareció y quedó nomás el viento y las chachalacas. Esa noche
Con la lámpara encendida en el catre, sacó el plano de su terreno de la bolsa del mandil y lo extendió sobre la lámina del catre. Revisó cada medida, cada línea, cada punto del lindero. Todo correspondía. La cerca estaba exactamente donde debía estar, pero algo en la visita de Leandro le decía que los linderos no eran su preocupación real. Lo que le preocupaba era otra cosa, algo que él todavía no podía nombrar, pero que empezaba a percibir como una posibilidad que no había calculado cuando firmó los papeles con Arbizu. Lo que le preocupaba era que ella no se rindiera, que siguiera ahí, que el terreno que había dado por muerto empezara a mostrar señales de algo diferente. Fue en esa misma semana cuando don Hilario le confirmó lo que había sabido desde antes del velorio, pero no había querido decirle hasta tener certeza completa. Se lo dijo una tarde de paso, sin sentarse, parado en la entrada del camino, como quien está de camino a otra parte y solo tiene un momento. Leandro llegó a Oaxaca un día antes del velorio, señora Rosaura. No el mismo día que todos, un día antes. El ujier de la notaría es compadre mío desde hace 20 años, y me lo dijo él mismo. Su hermano estuvo en la oficina de Arbizu más de 2 horas, con un mapa del rancho y una libreta de números. Cuando salió, ya tenía todo acordado. Rosaura escuchó sin moverse. «¿Y usted por qué no me lo dijo antes?», preguntó. Don Hilario la miró. «Porque quería que usted tomara su decisión sobre este terreno sin cargar ese peso encima desde el principio. Si se lo hubiera dicho antes del velorio, quizás hubiera peleado en la notaría y hubiera perdido en los papeles. Así se quedó con lo que su abuelo le quería dejar, y lo que haga con ello ya es cosa suya». Rosaura no respondió de inmediato. Miró el plano extendido sobre el catre. Luego dijo: «Está bien, ya lo sé, eso basta». Don Hilario asintió una sola vez y se fue por el camino oscuro sin lámpara, como hombre que conoce cada piedra del camino desde hace demasiados años para necesitar luz. Don Hilario Quintana vino en junio, caminando por el camino viejo del arroyo con su sombrero de palma y el morral de cuero que usaba siempre. Llegó a media mañana, saludó con un movimiento de cabeza que era toda la efusión que don Hilario mostraba, y se sentó en la piedra que Rosaura había designado, sin decirlo, como el lugar de las visitas importantes. Traía 2 cosas: un frasco de miel amarilla de sus propias colmenas que puso sobre la piedra sin comentario, y una información que guardó hasta después del café. Su hermano Leandro estuvo preguntando en el pueblo, dijo cuando los 2 vasos estuvieron vacíos, preguntando el historial de este fondo, a quién había pertenecido antes de su abuelo, qué se había cultivado aquí en los buenos tiempos, si había alguna disputa de límites sin resolver en los registros del municipio o del ejido. Rosaura esperó. También fue a ver al padre Lucio Barragán, continuó don Hilario. Estuvo en la sacristía un buen rato. El padre no me quiso decir qué fue lo que Leandro le preguntó exactamente. Nomás me dijo que Leandro salió con cara de quien fue a buscar algo específico y no lo encontró donde esperaba encontrarlo. ¿Qué cree que buscaba?, preguntó Rosaura. Don Hilario se tomó su tiempo antes de responder. Miraba el borde del monte con esa expresión suya de quien está ordenando las piezas de algo mientras habla. Dijo: «Su abuelo Fortino me habló de este fondo una sola vez, hace muchos años, antes de la plaga. Estábamos arreglando una cerca entre los 2 terrenos, y en algún momento él se quedó callado, mirando hacia el fondo de su tierra, hacia donde no se veía ya nada por el monte, y me dijo que había algo en ese extremo que valía más de lo que parecía a simple vista, pero que no había podido comprobarlo porque en ese momento no tenía el dinero que requería la inversión. No me dijo qué era. Se quedó callado y cambiamos de tema. Pero yo lo guardé porque cuando Fortino decía algo así, no era porque estuviera hablando de la nada». «¿Y cree que Leandro escuchó algo parecido de algún lado?», preguntó Rosaura. «Creo que alguien le dijo algo», respondió don Hilario. «No sé quién,
Pero creo que su hermano está empezando a entender que se equivocó al dejarle este terreno a usted y que eso lo está poniendo impaciente de una manera que va a ir en aumento conforme pasen los meses y usted siga sin rendirse. Se quedaron en silencio. El viento movía la hierba alta que quedaba en el extremo que Rosaura todavía no había alcanzado a despejar. En algún árbol del monte, una chachalaca gritó 3 veces con ese escándalo suyo y luego se calló, como si hubiera dicho lo que tenía que decir. Don Hilario se levantó para irse. En la entrada del camino, sin voltearse del todo, dijo en voz baja, pero con una claridad que no necesitaba volumen: «Siga desmontando, señora Rosaura. Lo que su abuelo dejó aquí no se va a ir a ningún lado, pero su hermano sí se va a poner más desesperado conforme pasen los meses y usted no se canse». Rosaura lo vio alejarse por el camino del arroyo seco hasta que los sabinos lo ocultaron. Luego se fue a buscar el machete. El mes de junio trajo también la visita de doña Remedios Chávez, que esta vez no vino sola, sino acompañada de su nuera, una mujer joven del pueblo que tenía esa costumbre de los jóvenes de escuchar más de lo que aparentan estar escuchando. Traían tamales negros de chile mulato y chocolate amargo, los que se hacen en la cañada para las ocasiones que merecen algo más. Se sentaron las 3 en las piedras del patio improvisado y doña Remedios dijo, mirando el monte desmontado, que en el pueblo la gente ya no hablaba de ella como la hija que recibió el peor pedazo. Ahora hablaban de la mujer que estaba haciendo algo con él. La nuera preguntó si era verdad que había agua en el fondo. Rosaura la miró. «Todavía lo estoy averiguando», dijo. Que era verdad a medias, la clase de verdad que se dice cuando uno sabe más de lo que conviene compartir. Hubo una tarde de julio, 2 días antes de que llegara a los helechos, en que Rosaura estuvo a punto de rendirse. No por Leandro, ni por ninguna oferta, sino por algo más difícil de nombrar: el agotamiento de meses de trabajo físico solo, de noches escuchando el monte, de cuentas que no alcanzaban bien, de la incertidumbre de no saber todavía si lo que el abuelo le había dicho de niña era una verdad comprobable o una historia de viejo. Esa tarde se sentó en la piedra junto al sabino viejo y estuvo quieta mucho tiempo sin trabajar. Pensó en sus hijos, pensó en su cuarto de la ciudad, pensó en si tenía sentido seguir. Luego miró el sabino, que llevaba ahí más años de los que nadie podía contar, y pensó en el abuelo que había plantado los primeros árboles con 30 años y sin nada, y se levantó y fue por el machete. No porque hubiera encontrado una respuesta, sino porque el movimiento era la única respuesta que tenía disponible y era suficiente. Antes de que Leandro viniera en agosto, fue el padre Lucio Barragán un viernes de mañana temprano, solo. Aceptó el café sin azúcar y estuvo mirando el terreno sin decir nada. Luego dijo: «Fui a ver los registros del municipio, señora Rosaura. El pozo está anotado ahí, bien registrado a nombre de las tierras de su abuelo Fortino, con fecha de perforación y especificaciones técnicas de profundidad y caudal. Nadie lo había consultado desde hacía más de 30 años. Rosaura lo miró. «¿Fue usted a buscarlo?», preguntó. «Fui», confirmó el padre Lucio sin más explicación. Terminó el café y se fue con la misma tranquilidad con que había llegado, como si hubiera venido únicamente a decir esa frase y nada más fuera necesario. En julio, Rosaura llegó a los helechos. Los había estado buscando sin decírselo a nadie. Orientándose por la memoria de aquella tarde de domingo de su infancia, avanzando metro a metro hacia el extremo noreste del terreno, cada vez que terminaba de despejar una sección. El monte era más denso allá en el fondo, más húmedo que el resto del terreno, sin que hubiera razón aparente para serlo, con una vegetación diferente que se cerraba con más densidad, como si estuviera protegiendo algo que no quería dejarse ver fácilmente. Los encontró un martes de mediados de mes, temprano en la mañana, cuando la luz todavía entraba oblicua entre los árboles y hacía que las plantas proyectaran sombras largas y delgadas sobre el suelo.
Crecían en un semicírculo irregular, más oscuros y más altos que todo lo que los rodeaba, en un punto donde la tierra tenía una textura distinta, más compacta, más oscura, con una humedad que no correspondía ni a la temporada ni al tipo de suelo del resto del terreno. Rosaura se arrodilló, metió los dedos. La tierra estaba fresca, no fría, fresca, con esa frescura que viene de abajo, de un lugar que no depende del temporal ni de la lluvia de la semana. En julio, en plena temporada de secas, con el sol rajando el suelo en todo el municipio, con los campesinos del pueblo hablando de pérdidas y de temporal que llegaba tarde y llegaba poco. Se quedó arrodillada un momento largo, mirando sus dedos oscurecidos por la tierra húmeda. Luego fue por el machete y la barreta. Desmontó el área alrededor de los helechos con un cuidado diferente al que usaba para el desmonte normal, despacio, quitando la maleza sin arrancar los helechos mismos, trabajando el suelo con la punta del machete para abrirlo sin romper lo que pudiera estar debajo. A unos 20 centímetros de profundidad encontró arena gruesa, arena de río, de grano redondo, la clase de arena que no tiene ninguna razón de estar en ese tipo de suelo pedregoso, a menos que el agua la haya llevado hasta ahí en tiempos muy anteriores, o a menos que alguien la haya puesto con una intención específica. Fue al cuarto por la barreta. Empezó a picar despacio, siguiendo la línea húmeda, ampliando el área con cuidado metódico. A los 40 centímetros, la punta de la barreta encontró resistencia, no piedra, algo diferente, más hueco, que devolvió un sonido distinto al que hace la roca sólida, un sonido que tenía cierta resonancia vacía. Siguió picando hacia los lados, con más cuidado todavía, hasta tener un hoyo de casi 2 metros de diámetro. En el fondo del hoyo, bajo una última capa de tierra suelta, había madera vieja, casi deshecha por el tiempo y la humedad, que había sido la cubierta de cierre de algo construido debajo. Debajo de la madera, más arena, y debajo de la arena, la tierra cambiaba de naturaleza, se volvía suelta y aireada como no lo es la tierra que nunca ha sido movida. Metió la mano despacio, con cuidado, tanteando antes de apretar. Sus dedos encontraron el borde curvo, firme, de algo de barro cocido. Tardó media hora en sacar la olla sin romperla, trabajando con paciencia desde los lados, aflojando la tierra alrededor. Era grande, de barro negro oaxaqueño, tapada con una losa delgada de piedra volcánica, sellada con cal que el tiempo había endurecido hasta volverla casi tan firme como la piedra misma. La losa estaba intacta. Rosaura la puso sobre el terreno plano junto al hoyo. Se sentó en la tierra, con las rodillas sucias y las manos cubiertas de tierra oscura. Estuvo sentada un momento. El monte estaba quieto alrededor. Una lagartija cruzó por una piedra cercana y se quedó inmóvil mirándola. Luego fue al cuarto, se lavó las manos lo mejor que pudo con el agua de la cubeta, volvió y con el mango de la barreta fue golpeando suave y sistemáticamente el borde sellado de la losa hasta que la cal cedió en una línea limpia y la losa se levantó. Dentro de la olla había 2 cosas. La primera era un rollo de tela de manta, cerrado con una tira de cuero endurecido por los años. Al desenvolverlo con cuidado, aparecieron 2 documentos viejos, escritos en papel grueso, que el tiempo había amarillado pero no roto. Eran escrituras, documentos de concesión de un pozo artesiano, con la firma de Fortino Montiel Salgado, y sellos que al principio Rosaura no reconoció, pero que leyendo despacio, renglón por renglón, resultaron ser los registros oficiales de un pozo perforado hacía más de 40 años en ese mismo punto del terreno, en los años de expansión del rancho, cuando todavía había capital y había planes grandes. Un pozo que, según los documentos, había producido agua limpia, potable, abundante, de buena calidad para uso agrícola y doméstico. Un pozo que había sido clausurado y cubierto cuando llegaron los años malos de la plaga y no había dinero para el mantenimiento y no había certeza sobre el futuro. La segunda cosa era una carta. 3 páginas completas escritas con la letra grande y levemente torcida del abuelo Fortino,
la letra de quien aprendió a escribir ya de adulto y sin maestro, copiando palabras de un almanaque viejo que había conseguido en el mercado. Rosaura la leyó de pie, con la tarde empezando a caer alrededor de ella y el monte quieto, como si también estuviera leyendo. La carta no tenía fecha marcada. Decía, entre otras cosas, lo siguiente: si encontraste esto es porque tuviste paciencia y no te dejaste convencer de que esta tierra no valía nada. Eso ya me dice que eres tú quien tenía que encontrarlo. El pozo sigue ahí. Nomás está tapado y cubierto como lo dejé yo. Cuando lo abras, va a dar agua como siempre dio, limpia y fría, que no falla ni en las secas más duras. En esta región, el agua vale más que cualquier terreno sembrado, Rosaura. Y tú lo sabes porque caminaste aquí conmigo de niña y lo viste con tus propios ojos. Tus hermanos no saben esto porque nunca quisieron caminar el rancho conmigo. Tú sí. Cuida esto. No lo vendas aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan. No dejes que nadie te lo quite con palabras bonitas ni con papeles. Es tuyo desde antes de que firmáramos nada. Está registrado a nombre de este rancho. Estaba firmado. Tu abuelo Fortino. Rosaura dobló la carta con cuidado. La guardó en la bolsa del mandil que llevaba amarrado a la cintura. Se quedó de pie junto al hoyo un momento largo sin moverse, con las manos colgando a los lados y el peso de las 3 páginas en la bolsa del mandil, que de repente sentía más pesadas que todo lo que había cargado en los meses anteriores. Pensó en la última vez que el abuelo había estado en ese terreno, décadas atrás, y en lo que significaba que hubiera venido solo hasta el fondo más alejado, con una olla de barro y unos documentos y una carta escrita con esa letra que costaba trabajo hacer. Pensó en cuánto tiempo llevaba la olla enterrada ahí, esperando. Pensó en todos los que habían pasado por encima de ese suelo sin saber lo que guardaba. Los jornaleros de antes, los pájaros, el monte que lo fue cubriendo año tras año, la plaga que lo arrasó por fuera sin llegar a lo que estaba más abajo. Y pensó en sí misma, en los 8 años al lado del abuelo, en las noches que le había dado la mano cuando no sabía en qué año estaba, y entendió que tal vez el abuelo no había hablado de los helechos por casualidad aquella tarde de su infancia, que tal vez había calculado con esa sabiduría práctica de los hombres que construyen cosas desde cero exactamente quién iba a tener la paciencia de buscarlo y quién no. Miró el hoyo en la tierra, miró los helechos que crecían en su semicírculo tranquilo alrededor, como si hubieran estado señalando ese punto todos esos años, sin que nadie tuviera ojos para leer lo que decían. Miró el cielo que empezaba a ponerse del naranja profundo y cargado de nube baja, que solo existe en la cañada de Oaxaca en julio, cuando el sol se mete detrás de la sierra. Pensó en Leandro y su mapa marcado a lápiz, preparado antes del velorio, antes de que el abuelo estuviera enterrado. Pensó en Mateo y sus ojos que no encontraban los suyos en la notaría. Pensó en los 8 años que había pasado a un lado del abuelo, mientras sus hermanos tenían vidas en otra parte. Pensó en buena suerte con el monte, hermana. No sintió triunfo. El triunfo es una emoción ruidosa y lo que ella sintió era silencioso y denso como la tierra que acababa de abrir. Sintió lo que siente uno cuando una deuda muy larga finalmente empieza a saldarse. No alegría, sino equilibrio. El peso del pecho que se acomoda diferente, que por fin respira desde un lugar que estuvo bloqueado demasiado tiempo. Luego fue al cuarto por la barreta y empezó a ampliar el hoyo. Tardó 3 días en llegar al nivel del agua. Trabajó metódica y sin apuro, apuntalando las paredes del hoyo con tablas rescatadas de los escombros de la casita, ampliando el diámetro, siguiendo la humedad que iba aumentando conforme bajaba. Anselmo Paredes llegó el segundo día sin que nadie le avisara, porque en el campo de la cañada, cuando alguien está haciendo algo que importa a los vecinos, lo saben antes de que alguien se los diga, y se metió al trabajo sin preguntar qué era exactamente lo que buscaban, porque ya lo había visto en la manera en que Rosaura cargaba la barreta.
Al tercer día, con el hoyo suficientemente ampliado y apuntalado, Rosaura metió la barreta en el punto exacto que los documentos indicaban y la empujó con todo el peso de su cuerpo hacia abajo. La tierra cedió de una manera que no había cedido en ninguna de las otras veces, suave, sin resistencia, como si hubiera estado esperando exactamente esa presión en ese punto exacto. El agua subió limpia y fría en menos de un minuto. En julio. En plena temporada de secas, con el arroyo del fondo sin una gota desde hacía 2 meses y los pozos del pueblo bajando de nivel semana a semana. Rosaura metió la mano. El agua le llegó fría hasta la muñeca. Se quedó así un momento largo, con la mano adentro, sin moverse. Anselmo estaba parado a 3 metros. Se quitó el sombrero. Lo tuvo en la mano un momento, sin saber qué hacer con él. Luego dijo, con la voz de quien está haciendo el cálculo más importante que ha hecho en mucho tiempo: en esta temporada, con el río seco y los pozos del pueblo como están, esto vale lo que no tiene precio, señora Rosaura. Rosaura sacó la mano, la miró, dijo: vale lo que mi hermano no me ofreció por este terreno, y por eso no lo vendí. El agua estaba quieta y clara y fría en el fondo del pozo que su abuelo había sellado 40 años atrás y ella había encontrado porque no se rindió. Estuvieron los dos en silencio un momento largo. No era el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio de los momentos en que lo que acaba de pasar todavía está asentándose y las palabras llegarían tarde de cualquier forma. Anselmo se volvió a poner el sombrero. Luego dijo con una voz que tenía más peso que las anteriores: hay que avisar al comisariado ejidal antes de que su hermano se entere por otro lado y llegue con alguien. El agua en temporada de secas en esta zona es un asunto de todos, señora Rosaura. Mejor que la noticia la lleve usted primero y en sus propios términos. Rosaura lo miró. Tenía razón, y lo sabía. La diferencia entre llegar primero y llegar segundo, en ese tipo de asuntos, era la diferencia entre quien cuenta la historia y quien la recibe contada por otro. Asintió. Mañana bajo al pueblo, dijo. Anselmo asintió también. Yo la acompaño si quiere, ofreció, sin insistencia, dejando la decisión donde tenía que estar. Rosaura pensó un momento. Sí, dijo, acompáñeme. La mañana siguiente, Rosaura y Anselmo bajaron al pueblo. Llegaron a la presidencia municipal, cuando el comisariado ejidal, don Serafín Molina, estaba terminando de revisar unos papeles que nunca parecían terminarse. Era un hombre de 60 años, de los que han ocupado el mismo cargo tanto tiempo, que ya no se distingue bien entre el cargo y la persona. Con una manera de escuchar que consistía en mirar al interlocutor sin parpadear demasiado, mientras juntaba las yemas de los dedos sobre el escritorio. Rosaura le explicó lo que había encontrado, le mostró copia de los documentos del pozo, le describió la calidad del agua y el caudal que había observado en los 3 días de apertura. Don Serafín escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, estuvo callado un momento. Luego dijo: ¿y su hermano sabe? Rosaura dijo: se va a enterar pronto. Don Serafín asintió con la lentitud de los hombres que piensan antes de asentir. Dijo: entonces hay que movernos nosotros primero. El agua subterránea en esta zona es recurso de toda la comunidad, señora Montiel. Hay manera de hacer un acuerdo que le sirva a usted y le sirva al pueblo. Pero hay que hacerlo con papeles y con testigos antes de que llegue cualquier otro interesado. Rosaura dijo: para eso vine. Don Serafín se paró, sacó una carpeta de un cajón y empezaron a trabajar. La noticia del agua llegó al pueblo en menos de una semana. En los lugares donde todos se conocen, las noticias viajan en las canastas del mercado y en los comentarios de la misa del domingo y en las miradas que se cruzan sin necesidad de palabras. Para cuando llegó a oídos de Leandro, que había vuelto a Guadalajara, pero que tenía quien le avisara de cualquier novedad, habían pasado 12 días.
Leandro llegó al rancho un jueves de agosto, solo esta vez, sin Arbizu y sin el hombre de la libreta. Solo él y su camioneta nueva, que se veía muy fuera de lugar en el camino de tierra del fondo del rancho Las Ánimas Viejas. Rosaura estaba trabajando en el borde del terreno cuando lo oyó llegar. No fue a recibirlo, lo esperó donde estaba. Leandro bajó de la camioneta. Traía una expresión que ya no tenía nada de la sonrisa de la notaría. Traía la cara de quien ha estado pensando en algo durante días y noches seguidas y finalmente tomó la decisión de decirlo, aunque todavía no esté seguro de cómo va a salir. Me enteré de lo que encontraste, dijo. Rosaura no respondió. El abuelo nunca nos dijo que había un pozo en este fondo, continuó Leandro. No, confirmó ella. No les dijo. Tú sabías. Sabía que había algo. No sabía exactamente qué. Hubo una pausa. Leandro miraba el terreno, el monte desmontado, el camino limpio de la casita restaurada, el borde del hoyo que se distinguía desde donde estaban. Miraba todo eso con la expresión de quien está haciendo el inventario de una pérdida que no esperaba. Luego miró a su hermana, con una expresión que Rosaura no le había visto en muchos años, quizás desde la infancia, cuando eran chicos, y las cosas todavía no se habían puesto entre ellos de la manera en que se habían ido poniendo con el tiempo y la distancia y las decisiones que cada quien fue tomando. Yo no sabía que estaba en ese fondo específicamente, dijo Leandro. Alguien me dijo que el abuelo había dejado algo en las tierras, pero no sabía dónde ni qué era exactamente. Si hubiera sabido que era esto... Rosaura lo cortó con una voz sin filo pero sin suavidad tampoco, la voz de quien va a decir algo que ha pensado durante meses y que ya sabe exactamente cómo quiere decirlo. Si hubieras sabido que era esto, no me lo habrías dado. Leandro. El nombre dicho así, sin calificativo y sin enojo explícito, pero sin disculpa de ningún tipo, lo silenció por completo. Rosaura continuó, con la misma calma. Llegaste a la notaría de Arbizu un día antes del velorio, con el mapa ya marcado y las medidas ya calculadas. Ya tenías decidido qué te ibas a quedar y qué nos ibas a dar a Mateo y a mí antes de que nadie más llegara. Lo que no sabías era qué había en el fondo de lo que me ibas a dar. Leandro no dijo nada. Miraba el suelo. Mateo firmó donde le indicaste que firmara sin leer. Y yo recibí lo que nadie quería porque era lo que tú habías calculado que valía menos. Eso fue lo que pasó en esa notaría. No te estoy preguntando si fue así. Te estoy diciendo que fue así porque así fue. El silencio entre los dos duró lo que dura el paso de una nube sobre el sol en un día de verano. Unos segundos que se sienten más largos de lo que son porque cambia la luz de todo lo que hay alrededor. En algún árbol del monte, una chachalaca gritó y se cayó, como si también hubiera dicho lo que tenía que decir y ya no hubiera más. Leandro dijo, con una voz que había perdido el tamaño que tenía cuando llegó. ¿Qué vas a hacer? ¿Con el pozo? ¿Con los documentos? Rosaura lo miró directamente, dijo, voy a restaurar el pozo correctamente, con un ingeniero que ya contacté en Oaxaca. Voy a hablar con el comisariado ejidal del pueblo sobre un acuerdo de uso del agua que beneficie a los vecinos. Voy a quedarme en este rancho el tiempo que haga falta, y los documentos del pozo van a quedarse donde están, que es donde siempre debieron estar, porque son parte de lo que me tocó y son míos desde antes de que firmáramos nada. ¿Y lo de Arbizu? ¿Lo del mapa? Rosaura guardó silencio un momento, mirándolo. Luego dijo, eso ya pasó. No voy a gastarlo en un pleito que no me devuelve los años, pero tampoco voy a olvidarlo. Y tú tampoco deberías olvidarlo, Leandro, porque lo que uno hace con la herencia de un muerto dice exactamente lo que uno es y lo que no es. Leandro asintió despacio. Era el asentimiento de quien ha entendido algo que hubiera preferido no entender, la cabeza que baja no porque acepte una derrota noble, sino porque reconoce que perdió algo que no tenía derecho a intentar ganar, y que esa diferencia va a quedarse entre ellos para siempre, aunque no haya más palabras sobre ello. Se subió a la camioneta.
Antes de arrancar, se quedó un momento con las dos manos sobre el volante mirando al frente, hacia el camino de tierra que llevaba de regreso al mundo donde él vivía, el mundo de la ciudad, y los negocios, y las superficies limpias. Rosaura lo vio desde donde estaba parada, sin moverse, y pensó que quizás en ese momento su hermano estaba calculando si había algo más que decir o algo más que intentar. Y pensó también que no había nada, que ya se había dicho lo que tenía que decirse y que el resto pertenecía al tiempo, que es el único que sabe cuánto cuesta de verdad lo que uno hace cuando cree que nadie lo va a ver ni lo va a saber. El motor arrancó. La camioneta se fue por el camino de tierra sin voltear. Rosaura lo vio alejarse. Cuando la camioneta desapareció en la primera curva entre los árboles, se dio la vuelta y caminó hacia el pozo. Don Hilario Quintana vino 3 días después, como si supiera que era el momento, que en la cañada hay personas que tienen ese sentido de cuándo hay que aparecer. Traía al padre Lucio Barragán a su lado. El padre Lucio era hombre de campo antes de ser sacerdote. Había crecido en rancho. Había trabajado la tierra antes de que la vocación lo llevara a otra cosa, y entendía de aguas y de suelos con la misma naturalidad con que entendía de las cosas que van más allá de los suelos y de las aguas. Los tres estuvieron alrededor del pozo un rato largo, sin decir mucho. El padre Lucio bajó la mano, tocó el agua, se la limpió en el pantalón. Luego dijo: «Fortino sabía lo que tenía aquí. Lo intuí hace años, pero nunca le pregunté directamente. Ahora me arrepiento». Don Hilario preguntó sin rodeo: «¿Vino su hermano?» «Vino», dijo Rosaura. «¿Qué pasó?» Le dije yo a él lo que había pasado. No al revés. Eso es exactamente como debe ser, dijo don Hilario. Que quede claro de qué lado estuvo cada quien y quién le dijo qué a quién. Rosaura sacó la carta del abuelo de la bolsa del mandil, la extendió y la leyó en voz alta, despacio, las 3 páginas completas con la letra torcida del hombre que aprendió a escribir tarde y que guardó sus palabras más importantes para dejarlas en el lugar que más importaba. Cuando terminó, el padre Lucio se persignó sobre el agua del pozo, no como ritual, sino como costumbre, como se hace con las cosas que pesan de verdad. Don Hilario miraba el borde del hoyo y no dijo nada por un momento. Después dijo, dirigiendo las palabras al aire, de la manera en que decía las cosas que más valían: «Su abuelo no enterró eso ahí por descuido ni por olvido. Lo enterró donde lo dejó porque sabía a quién se lo estaba dejando, y resultó que tenía razón. Eso no se arregla retroactivamente, señora Rosaura. Lo que ya fue no se puede deshacer. El agua del pozo estaba quieta y clara. Mateo vino en septiembre, sin avisar, solo, como siempre. Se paró en la entrada del terreno y estuvo mirando desde afuera un rato largo. El camino limpio, la cerca levantada, la casita restaurada, el monte que Rosaura había ido convirtiendo en tierra trabajable metro a metro durante meses. Luego caminó hasta donde ella estaba, junto al pozo, revisando la bomba manual que Anselmo le había ayudado a instalar. Se paró al borde, miró el agua. Luego la miró a ella. «Yo no sabía lo del pozo», dijo. «Lo del arreglo de Leandro con Arbizu antes del velorio me lo dijo alguien del pueblo apenas hace unas semanas. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en la notaría, ya estábamos firmando». Rosaura lo miró. Dejó pasar el silencio. «Debí haber dicho algo», continuó Mateo. «Antes de firmar». «Lo sé». «Sí», dijo Rosaura. «Debiste». No lo dijo con dureza. Lo dijo como se dice una verdad que no necesita adorno porque ya todos saben que es verdad. Hubo otro silencio. El agua del pozo no se movía. Mateo dijo: «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Rosaura lo miró un momento más. Luego señaló la pila de piedras que había sacado del terreno durante semanas de desmonte, apiladas junto al costado sur, esperando ser levantadas como barda. «Puedes empezar por ahí», dijo. Mateo se quitó el saco, lo dobló con cuidado sobre una piedra que hacía las veces de mesa y empezó a cargar piedras. No era perdón. El perdón es otra cosa y llega de otra manera y en otro tiempo. Era algo diferente y más difícil,
Algo que el abuelo Fortino hubiera llamado la cuenta larga, la que no se salda en una tarde ni con un gesto, sino en tiempo real, en presencia sostenida, en trabajo compartido, en las cosas pequeñas que se hacen sin que nadie las pida porque son lo que hay que hacer. Rosaura no era mujer de borrón y cuenta nueva, era mujer de memoria larga y de trato justo, y en su manera de entender el mundo esas dos cosas no se contradecían. En septiembre, semanas después de que Mateo empezara a venir los sábados a levantar la barda del costado sur, llegó también el ingeniero de Oaxaca, que Rosaura había contactado para revisar el pozo. Era un hombre joven, de esos que traen el aparato de medir en una mochila y que hablan de mantos freáticos y de caudales con la misma naturalidad con que otros hablan del clima. Pasó 2 horas haciendo pruebas, sacando muestras del agua en frasquitos de plástico que etiquetó con cuidado, midiendo la profundidad con una sonda. Al final, se sentó en la piedra de las visitas y revisó sus notas y dijo: «El agua es de buena calidad, potable, sin tratamiento para uso doméstico, apta para riego por goteo en cultivos de hortalizas y hierbas aromáticas. El caudal es estable, no depende del temporal superficial, sino de un manto profundo que no tiene variación estacional significativa. Este pozo puede dar agua todo el año, señora». Rosaura escuchó. Luego preguntó: «¿Cuánto tiempo lleva funcionando este manto?». El ingeniero calculó. Dijo: «Con la profundidad que tiene y el tipo de roca que encontré, este manto lleva activo varios siglos. No es agua de lluvia reciente, es agua que lleva mucho tiempo ahí abajo». Rosaura pensó en el abuelo y en los helechos, y en la frase que había guardado 40 años: «La tierra no miente», había dicho él. Y tampoco olvidaba lo que le habían confiado. En octubre llegó la primera lluvia de la temporada tardía. Cayó una tarde, de golpe, sin aviso, como caen las lluvias en la cañada de Oaxaca cuando finalmente se deciden, con todo el peso del cielo y en el menor tiempo posible, sin pedir permiso a nadie. Rosaura estaba en el cuarto cuando empezó y escuchó el agua en la lámina nueva del techo y se quedó sentada en el catre sin moverse, escuchando ese sonido que para la gente de campo no es solo lluvia, sino promesa de que algo continúa, de que la tierra va a seguir siendo tierra por una temporada más. Luego salió, se mojó. El agua le cayó en el pelo y en la ropa y en las manos, que había ido calloseando durante meses de trabajo que nadie en la ciudad de Guadalajara iba a ver ni entender. Y no le importó. Se quedó parada en el centro del rancho del fondo, el rancho que nadie había querido, el rancho con el que su hermano la había despedido dando por hecho que había ganado, y dejó que la lluvia le cayera encima sin moverse. La tierra del fondo olía de la manera que solo huele la tierra seca cuando recibe agua después de mucho tiempo sin recibirla, con una intensidad que no tiene nombre preciso en ningún idioma, pero que cualquier persona que haya vivido en el campo reconoce de inmediato como algo muy parecido a la gratitud, como si la tierra también supiera lo que es esperar, y supiera también lo que es recibir lo que necesita después de la espera. Leandro no volvió en persona ese otoño. Mandó un recado a través de un primo en noviembre, con palabras que no eran disculpa, pero que tampoco tenían la arrogancia de antes, palabras escritas con la voz de un hombre que ha entendido algo que no buscaba entender y que todavía no sabe bien cómo cargarlo. Rosaura leyó el recado y lo guardó junto a la carta del abuelo, en el mismo lugar donde guardaba las cosas que no necesitaban respuesta inmediata, pero que tampoco debían perderse porque el tiempo les daría su uso. El licenciado Arbizu perdió varios clientes del pueblo en los meses siguientes, no porque Rosaura hubiera dicho nada en su contra públicamente, porque no era su estilo ni tenía interés en ese tipo de batalla, sino porque en los pueblos chicos, donde todos se conocen, las historias llegan solas a donde tienen que llegar, y cuando Rosaura Montiel Salgado empezó a ser conocida en la cañada como la mujer que sacó agua potable del monte que nadie quería, la historia del mapa marcado antes del velorio encontró los oídos correctos sin que nadie tuviera que señalarla.
Don Hilario vino para el Día de Muertos, como había venido siempre en vida del abuelo y como siguió viniendo después. Traía su miel y una vela gruesa de cera amarilla, la misma clase de vela que le había visto traer todos los años desde que ella podía recordar. El altar que Rosaura había preparado en el corredor de la casita restaurada era sencillo y era honesto. Una fotografía del abuelo Fortino que había encontrado en un cajón de la casa principal, donde nadie la había tocado en años. Las escrituras del pozo enmarcadas en cartón grueso. Un vaso de vidrio con agua sacada esa mañana del pozo. Cempasúchil que doña Remedios había traído del mercado del pueblo. Naranja intenso, que era el color que el abuelo hubiera elegido si hubiera tenido que elegir un color para algo importante. El copal ardiendo en una olla de barro pequeña, el humo subiendo derecho en el aire quieto de esa noche. Don Hilario puso la vela junto a la fotografía. Miró el vaso con agua del pozo un momento largo. Luego miró a Rosaura con la expresión de quien va a decir algo que lleva meses sabiendo que hay que decir en voz alta, aunque no lo necesite para creerlo. Dijo: «Su abuelo no enterró esos documentos ahí por casualidad ni por olvido. Los puso donde los puso porque sabía a quién se los estaba dejando. Calculó exactamente quién iba a tener la paciencia de buscarlos y quién no. Y resultó que no se equivocó». Rosaura miró la fotografía del abuelo Fortino. Lo mostraba de pie, junto a un árbol viejo, con el sombrero puesto y esa expresión seria que tenía siempre que le tomaban foto, como si sonreír para las cámaras le pareciera algo que no se hacía sin razón. Pero tenía en los ojos algo que las fotos no pueden borrar, aunque quieran, que es la manera en que miran los hombres que saben con exactitud lo que construyeron y lo que vale y para quién lo dejaron. La escritura del pozo, enmarcada en cartón grueso, brillaba un poco con la luz de las velas. Rosaura la miró un momento. Pensó en el licenciado Arbizu y en su firma en los folios de la notaría y en la manera en que había carraspeado ese día cuando Leandro y ella estaban frente a frente junto a la cerca. Pensó en que Arbizu nunca iba a entender lo que había pasado realmente en ese rancho, que para él todo había sido un asunto de límites y de valores catastrales y de clientes que pagan y clientes que no pagan. Y que eso también estaba bien, que no todo el mundo necesitaba entender todo, y que lo que importaba era lo que quedaba, que era el pozo abierto y el agua adentro, y las escrituras a su nombre, y el rancho, las ánimas viejas, con su camino limpio, y su cerca levantada, y su tierra empezando a ser trabajada de verdad por primera vez en más de 20 años. Eso era lo que quedaba. Y era suficiente. Le dijo en voz baja, sin vergüenza, dirigiendo las palabras a la fotografía y al vaso de agua y al humo del copal que subía recto hacia el techo del corredor. «Ya lo encontré, abuelo, como dijiste que encontraría». La vela ardió quieta. Afuera la noche de la cañada estaba llena del sonido de los grillos y de ese olor a copal y a flor de muerto que en Oaxaca acompaña a los que regresan a visitar a quienes los recuerdan con suficiente fuerza para que el regreso valga el viaje. El rancho Las Ánimas Viejas seguía en pie. La tierra del fondo estaba limpia y empezando a ser trabajada de verdad. El pozo estaba abierto y daba agua en temporada de secas. Y Rosaura Montiel Salgado estaba en el lugar donde su abuelo había querido que alguien de su sangre estuviera cuando encontrara lo que él había dejado guardado, con las manos en la tierra, los pies firmes en el suelo y el nombre que se había ganado 2 veces, una cuando nació Montiel y otra cuando no se fue, aunque le dijeran que no había para qué quedarse. Eso era suficiente. Por ahora era suficiente. Y si usted, que nos acompaña esta noche, alguna vez tuvo que demostrar con el trabajo y con la paciencia lo que las palabras no pudieron defender, si alguna vez la vida le dio la razón cuando nadie más se la daba y nadie más esperaba que se la diera, deje su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna de estas historias. Porque en este canal contamos lo que la gente de campo vivió con el cuerpo entero,
con las manos callosas y el silencio largo y todo lo que no se rinde, aunque le digan que ya no hay razón para seguir. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Y antes de que se vaya le preguntamos, ¿alguna vez alguien de su propia familia no creyó en lo que usted era capaz de hacer y la vida se encargó de mostrarles que estaban equivocados? Cuéntenos en los comentarios. Lo que usted comparte aquí también vale.